Las pantallas de proximidad que presentan un color anaranjado corresponden a señales avanzadas de estaciones donde haya un cambio de sistema de bloqueo, a no automático, y a señales avanzadas de bifurcaciones, respectivamente. Si un tren está representado por un solo número o con la letra N quiere decir que es de tipo normal. Indicadoras de peligro en trinchera, terraplén o zona inundable, en ausencia de notificación vigente, las señales carecen de función indicativa. Señales portátiles de parada. Si la detención ha tenido lugar en plena vía y al lado de la señal no se encuentra nadie, el maquinista lo comunicará al responsable de circulación y avanzará, si nada se opone, con marcha a la vista, sin exceder de 40 km por hora, hasta encontrar a la persona que colocó la señal o llegar a una estación abierta. Si después de recorrer 1500 m, no encuentra ni a la persona, ni una estación abierta, reanudará la marcha normal, si nada se opone. En vías dotadas de señales de salida, el límite de compatibilidad operativa lo marcan dichas señales. Los trenes de viajeros llevarán en cola la señal luminosas. Los trenes de mercancías podrán llevar en cola las señales luminosas y reflectantes, salvo en las líneas operadas de forma nominal con bloqueo telefónico o bloqueo eléctrico manual, en las que solo serán válidas las señales luminosas. Anuncio de parada. Ponerse en condiciones de parar ante la señal siguiente, el piquete de salida de la vía de estacionamiento o un final de vía. Anuncio de parada inmediata. Ponerse en condiciones de parar ante la señal siguiente o un final de vía, situados a corta distancia. El cantón de bloqueo se define en vete y bla, como la parte de la vía o de cada una de las vías, comprendida entre dos estaciones colaterales abiertas. El reglamento es conforme con lo prescrito en las especificaciones técnicas de interoperabilidad, en la ley del sector ferroviario y en sus normas de desarrollo. Pantallas de proximidad. Desde la tercera pantalla será visible la señal avanzada, para lo cual podrá reducirse su separación a menos de 200 m. Las comunicaciones reglamentarias podrán ser verbales o escritas. Indicadoras de posición de agujas. Vía desviada: no exceder la velocidad en km/h que indica el número de la pantalla al paso por la o las agujas situadas a continuación. Los avisos se elaboran para fijar fechas de entrada en vigor de documentos. Las consignas son emitidas para regular las condiciones de realización de transportes excepcionales. La vía banalizada temporalmente en líneas de vía doble se considera como vía única independiente. Las pantallas de proximidad se instalarán delante de las señales avanzadas, a las distancias indicadas. No se instalarán delante de señales de salida o de entrada que cumplan, además, la función de avanzada. Los sistemas de gestión de la seguridad, SGS, de los AI y de las EF deberán establecer las reglas internas, conformes con la normativa vigente, y los procedimientos necesarios para asegurar el cumplimiento de lo estipulado en este reglamento RCF. Cuando una señal de rebase autorizado presenta el aspecto de rojo fijo y blanco a destellos, procederá de igual forma que para el rebase autorizado, pero efectuando la parada en la señal siguiente. Libro de normas del maquinista y libro de itinerarios de maquinista son competencia de la SEF. La estructura y el contenido del libro de telefonemas del maquinista los define la AI. La señal de entrada interior protege agujas de entrada. Señal indicadora de salida, se instala cuando no es visible la señal de salida desde el punto normal de estacionamiento de los trenes. No afecta a las maniobras. En RAM la distancia entre pantallas de proximidad, y entre la tercera de ellas y la señal avanzada es de 100 metros. Preanuncio de parada ordena, no exceder la velocidad en km/h que indique el número de la pantalla, al pasar por la señal siguiente, salvo que esta última ordene vía libre condicional o preanuncio de parada. Anuncio de precaución: la presencia de una flecha, indica la dirección del desvío, a derecha o izquierda, según el sentido de la marcha.
El ámbito técnico de aplicación de este reglamento lo constituyen todas las actividades relevantes desde el punto de vista de la seguridad que afecten a alguna interfaz directa entre la SEF y los AI. Comunicación de las limitaciones temporales de velocidad máxima. Dispondrá la instalación o supresión de las señales fijas a la mayor brevedad posible y remitirá telefonema al responsable de circulación de una de las estaciones colaterales del trayecto afectado o al del CTC. El objeto de este reglamento, RCF, es establecer reglas operativas generales para que la circulación de los trenes y de las maniobras se realice de forma segura, eficiente y puntual, tanto en condiciones de explotación normal como degradada. El objetivo del documento, RFC, es proporcionar un marco regulador único de los procesos operativos en los que exista una interfaz directa entre el administrador de infraestructura, AI, y la empresa ferroviaria, EF. Los trenes se identifican mediante códigos numéricos. Anuncio de precaución ordena, no exceder la velocidad de 30 km por hora o la que indique el número de la pantalla al paso por las agujas situadas a continuación de la señal siguiente. La señal indicadora de salida puede presentar dos aspectos. Señal anuncio de parada seguido de un anuncio de parada inmediata con agujas a continuación máximo 30 km /h, al paso por las agujas, salvo que haya señal de indicadora de posición de agujas que indique una velocidad superior. Señal rebase autorizado, parar ante la señal, y seguidamente reanudar el avance con marcha de maniobras, si nada se opone, hasta llegar al punto de estacionamiento, la señal siguiente, o el anterior vehículo estacionado en la vía que se accede. Un cantón libre cuando esté establecida la EP, y además el último tren lo ha liberado totalmente. BT puede actuar como bloqueo supletorio. Mercancías peligrosas. El transporte de estas mercancías por ferrocarril se rige por el Reglamento Internacional sobre el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, RIT, en vigor, sin perjuicio de los reglamentos nacionales y de la UE vigentes. Señal intermedia es aquella situada en las líneas con bloqueo automático, entre la señal de salida de una estación y la avanzada siguiente. CMS, control, mando y señalización, es un subsistema ferroviario definido en la Directiva Europea de Interoperabilidad Ferroviaria. Limitación temporal de velocidad máxima puede estar prescrita por una prescripción de carácter general o particular, la orden de las señales y notificación del maquinista. AIF proporcionará los útiles de servicio necesarios. Libro 5 RCF. Instalaciones de seguridad. BT, bloqueo telefónico, sistema supletorio. BA sistemas nominales. Señal de parada selectiva. SINERMS, parar ante la señal sin rebasarla. Señales indicadoras de peligro de trinchera, terraplén, o zona inundable, se colocarán donde determine AI. Rebase autorizado, parar ante la señal, reanudar avance con marcha de maniobras. Agujas de entrada, salida y plena vía.